¿Qué tal? Bienvenido a este podcast dedicado al cine de terror y sus derivados, donde lo perturbador, escalofriante e inquietante nos mantiene atentos al filo de la butaca. En este capítulo estaré charlando a detalle sobre la 10ª propuesta de Saw, película que está dividiendo opiniones entre su fandom, no sin antes agradecer por tu preferencia. Si este contenido es de tu agrado y eres nuevo en este espacio, ayudará mucho si te suscribes, das like, compartes y dejas algún comentario. Puedes encontrarme en todas las redes que aparecen en pantalla. Sin más preámbulo, comencemos. Saw X es una película dirigida por Kevin Greutert, quien ya ha estado envuelto en diferentes proyectos de esta franquicia, como lo son Saw 6, Saw 3D y Espiral. Es un deleite apreciar a cuadro el reparto que la cinta nos ofrece, comenzando por Tobin Bell, a sus 81 años, interpretando al maravilloso John Kramer, a Shawnee Smith, quien vuelve a dar vida a nuestra querida Amanda, y por supuesto, al detective Hoffman, a cargo del gran Costas Mandylor. Con lo anterior mencionado, podríamos imaginar que tenemos la fórmula perfecta para encarrilar nuevamente a lo que la saga ofreció en sus inicios, removiendo el mal sabor de boca de sus últimas entregas. Más aún, cuando se menciona que la historia está situada entre la primera y segunda cinta, que para muchos son las mejores de las 10 existentes. ¿De qué va Saw X? Como lo acabo de mencionar hace un momento, la película se centra entre la primera y segunda entrega. Después de los acontecimientos ocurridos en Saw 1, John Kramer se encuentra enfermo y devastado por el cáncer terminal que padece. Su médico le menciona que solo tiene algunos meses de vida como máximo, y que plantee centrarse en disfrutar en vez de enfocarse en seguir trabajando. John, renuente a estas palabras, decide emprender viaje a la Ciudad de México, bajo la recomendación de un conocido, que le mencionó de un tratamiento milagroso que no está avalado por el gobierno ni las farmacéuticas. Al llegar y ser atendido por el personal médico junto con la líder del proyecto, días después de su cirugía, John se da cuenta que ha sido víctima de una estafa global, donde dichas personas se encargan de engañar a los más vulnerables. Es aquí donde nuestro querido Jigsaw toma acción de lo acontecido y decide retomar el más querido de sus pasatiempos, poniendo una prueba moral entre trampas y torturas viscerales a quienes abusaron de su credibilidad, así como a la percepción psicológica de los espectadores que se encuentran apreciando de esta historia. Hay elementos característicos que definen la franquicia de Saw como tal, como la técnica cinematográfica empleada desde sus inicios hasta el factor nostalgia. Un par de ejemplos de ellos está en la presentación de esta nueva cinta. Los logos de Lionsgate y Twisted Pictures aparecen con toda la esencia y estética de las entregas anteriores. A punto personal, volví a tener ese sentimiento de adolescente cuando una película de Saw estaba por comenzar. Los movimientos frenéticos de cámara entre las trampas, la ingeniería detrás de las mismas, engranajes por doquier, y los filtros fotográficos característicos de sus escenarios concretan lo que les menciono. Haciendo un ligero paréntesis, no podía faltar el imperialismo cultural yanqui, para representar a México bajo el filtro amarillo característico. Lejos de poner a cuadro taxis con colores que no circulan desde los 90s y escenarios inexistentes, siempre el enfoque es hacer ver al tercer mundo como un lugar sin crecimiento a pesar del avanzar de los años. Pero ese será tema para otro capítulo. La introducción de la cinta es muy distinta a lo que nos habían educado. Es muy breve y sin acción, gore o suspenso, inclusive sin alguna tortura como era lo que se estilaba. Sin embargo, nos exhorta a imaginar e ilusionar que lo que estamos por presenciar será muy diferente a lo habitual, siendo positivo para algunos, pero no del gusto de todos, pues la brecha generacional que abarcan estas películas se ha expandido en gran medida, siendo una labor complicada el caer en gracia para las distintas edades que contribuye su grupo de seguidores. Te advierto, a partir de este punto, habrá spoilers generales de la cinta.
Sin duda, lo que todos quieren ver en cada estreno de Saw son las trampas, y no está de más. Es lo más característico de la franquicia. Después de 10 propuestas, es una labor complicada llevar la creatividad al punto de lo que hicieron en esta última entrega, y es momento de hablar de ello. La primera de ellas está en la imaginación de John, y es con la imagen visual que se vende esta propuesta. Sorprende a un intendente del hospital robando a uno de los pacientes internados. Y aquí está la verdadera esencia de Saw. John te observa, te analiza, y en base a eso, ejecuta su acción. La tortura va de la mano, literalmente, con el herramental que tenía colocado el paciente para su recuperación, lo que genera un magistral referente a la frase ojo por ojo, diente por diente. Las trampas no son tan gore ni explícitas como a lo que estábamos acostumbrados. Aún así, no dejan de ser desagradables en todo momento. Que una chica tenga que amputarse una pierna, colocarse un herramental dentro de la misma para extraer líquido que se irá directamente a una báscula y de esta forma salvarse, o tener que abrirte el cráneo con una sierra quirúrgica para extraerte un pedazo de cerebro y que éste se disuelva para liberar la llave que te salvará, y todo lo anterior, tener que lograrlo en 3 minutos. A pesar de que se abusó de la carencia de sentido en el trasfondo médico humano de las torturas, o del cómo logró Jigsaw montar trampas llenas de ingeniería complicada en el mismo escenario donde efectuaron su operación, en un lugar alejado de la Ciudad de México, se logra distinguir el esfuerzo por retomar la vieja escuela que comenzó James Wan, así como los guiños a la cultura mexicana que menciona el taxista cuando John llega a México. Todo esto como un tributo que la mayoría de los fans agradecen. A este punto, la película nos muestra a un John Kramer muy distinto al que nos habían presentado entre flashbacks la mayoría del tiempo. La doble moralidad del mismo era ese punto detonante que nos hacía cuestionarnos si lo que hacía estaba bien o estaba mal. ¿Quién era él para tener el don de juzgar el bien y el mal de los demás y hacerles valorar las contribuciones de sus actos? En esta entrega, John Kramer se muestra con un semblante distinto a lo conocido. Lejos de su aspecto demacrado, su mirada transmite algo enternecedor, lo que nos hace empatizar aún más con él, y cuestionarnos de cierta forma el porqué de sus actos, a pesar de lo que se nos había presentado en anteriores películas, como el trato para con su esposa y la pérdida de su hijo. Después de la cirugía, presenciamos un John feliz y renovado. Inclusive, encontramos un guiño a Saw 3, donde se encuentra boceteando la estructura que aparece en una de las torturas finales de dicha entrega. Este arranca la hoja y nos replantea como espectadores si este quiere continuar siendo el implacable y juzgador Jigsaw. Después de darse cuenta de la estafa en la que fue inmiscuido, John decide comenzar el juego, pero el enfoque es ahora pura venganza personal, a sabiendas que bajo su código moral no es el deber ser, y lo dejaba en claro en las anteriores películas. A pesar de mostrar un grado de preocupación por los participantes de sus juegos, el ponerles 3 minutos como tiempo máximo para los laboriosos procedimientos que tenían que seguir hacia su redención es un punto doble moralista que resalta nuevamente en el personaje de Jigsaw. Y es aquí donde entra el tema más allá de la moral. Primeramente, tenemos que analizar la presentación de los personajes. La presentación de los mismos es rápida y no permite que recaiga peso en alguno de ellos para el trasfondo que la película ofrece en su avanzar. El uso de un infante en las torturas y estrategias de John Kramer hace que entre en juego la moralidad, como mencionaba Nietzsche, más allá del bien y el mal, dejando esto un hueco narrativo tremendo al no mencionar nuevamente al padre del niño, que no apareciese a cuadro ni se le mencionase, al menos para darle credibilidad a la historia. Amanda fue la encargada de comenzar la cacería de cada una de las víctimas que protagonizarán el juego de Jigsaw, y lo efectuó de una forma sublime al mero estilo de las entregas anteriores. La crítica alega la falla en el aspecto de Amanda para hacerla jovial nuevamente como en las primeras 2 entregas, pero su aparición en esta película es un verdadero regalo para los fans de la franquicia. También muchos mencionan que se sensibilizó de más y empatizó mucho con algunas de las víctimas, principalmente con Gabriela,
quien le hacía recordar su pasado. Debemos de tener en cuenta que este desequilibrio emocional es una característica principal en el personaje de Amanda. Quizá por ello también John empatizó de más con Gabriela, y a ambos les dolió la vida que le arrebató Cecilia. Aprovechando, entraré en el maravilloso desarrollo de personaje que es Cecilia. Como actriz, realizó un trabajo exquisito. Se logran apreciar todas las facetas de sentimentalismo en su desenvolvimiento, desde proyectar una enternecedora mirada salvadora, pasando por una preocupada víctima ante el juego de Kramer, hasta ser una meticulosa y sádica mujer que no es víctima de la rehabilitación que ofrecen las trampas de Jigsaw, haciéndose de este modo la ganadora del juego, siendo esto de mucho desagrado para la mayoría de la audiencia. Y es verdaderamente aberrante que un personaje tan vomitivo tuviese la dicha de sobrevivir, pero a su vez, este mismo sentimiento es la prueba más grande sobre la moralidad humana que uno puede experimentar, y era el objetivo primordial de la cinta. Misma Cecilia lo dice en tono de burla a John, poniendo en juego su código moral. Con esto llegamos al final de la película. Después de presentarnos un drama introductorio, una venganza personal que a su vez es una prueba que permite redimirse a los más despiadados, tenemos ese giro característico de la franquicia. Tras presenciar las distintas trampas y estrategias bajo la manga de John, llegamos a la prueba final, efectuada para Parker y Cecilia. Aquí, todo cobra sentido en cuanto a las secuencias presentadas desde el inicio de la película. Te doy un ejemplo: el cómo empatizó John con el niño al arreglarle su bicicleta. Esto fue de suma importancia para lograr que ambos se salvasen en la prueba final, y que Parker, junto a Cecilia, cayeran en la trampa. Tras secuencias rápidas, giros de cámara, y esa música que nos eriza la piel solamente de escuchar, la película nos presenta el guiño y referente más grande hacia la esencia de Saw en general, brindando un fanservice en verdad increíble. Parker y Cecilia comienzan a matarse entre ellos, a que aplica la frase que dice: las palabras se las lleva el viento, pues lejos de su relación pasional, el instinto de supervivencia y avaricia logró hacer que Cecilia ganase el juego, y la audiencia se le revolviese el estómago. Por primera vez en 10 películas se ve un final feliz, lleno de miel sobre hojuelas, donde John, Amanda y el pequeño abandonan la finca donde operaron a John, y este mismo efectuó las torturas. Tras una iluminación de amanecer encantadora y una similitud hacia una familia feliz y final conmovedor, Saw 10 presenta sus créditos finales. Si somos pacientes, encontraremos la famosa escena postcréditos, la cual quita el mal sabor de boca de un final feliz a los fans de la vieja escuela. Esta nos presenta a John vengándose de aquel compañero de charla que le incitó a animarse en la estafa médica. Vemos como este cuelga de cabeza en el mismo recinto que se llevó a cabo la primera película de Saw, y entre voces vemos al detective Hoffman, cerrando con un factor nostalgia impresionante como broche de oro. Debo decir que esta escena es agradable, porque no detona una continuación, y sí puede dar un alivio al cierre que hizo que Cecilia viviese. Lo más probable es que aún así la saga continúe, y se cuelguen de esto para seguir exprimiendo la franquicia. Es factible que todo lo presentado sea una alegoría hacia la industria farmacéutica, quien mantiene un control de enfermedades sin brindar una cura con el único objetivo de seguir vendiendo y enriqueciendo a los grandes inversionistas de dichos proyectos. La película carece de sentido en muchas secuencias. Los huecos narrativos son muy notorios. Aún así, siento que retomaron de una forma increíble el proyecto y enderezaron el barco bastante bien para hacer una 10ª película. Entregaron todo lo que los fans querían ver con un cambio de trama sutil en el desarrollo de John Kramer, haciéndonos viajar en el tiempo y recordar de forma nostálgica la era que nos inició en tan increíble franquicia. El punto más importante de la película es: ¿qué te pareció a ti? Házmelo saber en los comentarios. Hasta aquí, el capítulo dedicado a Saw 10, el juego del miedo.
Agradecimientos especiales a Héctor Guajardo por todo el apoyo brindado para la realización de este capítulo. Sin más, me despido, no sin antes mencionar que todo aquello que te genera miedo, angustia y terror no es más que la percepción de tus pensamientos. Buenas noches. Ah, sí.